El ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, reiteró este lunes su arrepentimiento por haber apoyado al régimen militar y por no haber levantado la voz para evitar las violaciones a los derechos humanos. Todo esto en el marco del controvertido homenaje al ex general Augusto Pinochet que se realizó ayer domingo. Pero no solo el vocero entró a esta discusión. El ministro Joaquín Lavín aseguró que se sentía interpretado por las palabras de Andrés Chadwick. Queremos conversar sobre este tema y para eso está con nosotros el único familiar directo de Augusto Pinochet que asistió a su homenaje. Estamos hablando de su nieto Augusto Pinochet Molina. Augusto, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Gracias. Augusto, lo primero, ¿por qué solo usted fue al homenaje a su abuelo y no hubo ningún otro integrante de la familia Pinochet? Yo lo he dicho, no, la verdad es que no le he preguntado a nadie por qué no fue, pero principalmente son motivos de seguridad. ¿De seguridad? Sí. ¿Se lo plantearon así derechamente? No, como le digo, no le he preguntado a nadie, no sé, pero eso es lo que me parece la razón más lógica por la cual no asistieron. ¿No fue razón, digo, para usted el tema de la seguridad, de tal suerte que usted estuvo ahí, fue el único representante de la familia? Bueno, yo fui militar, me sé manejar el tema de seguridad, no le tengo miedo a la calle en ese sentido, pero a mí me invitaron y yo acepté la invitación y fui a ver el documental. Ahora, ¿usted advirtió que podría haber habido problemas de seguridad? ¿Se sintió inseguro en algún minuto? Sí, por supuesto. ¿Sí? De hecho, fue difícil salir de ahí, pero logré salir ileso. Ahora, se ha dicho que también hay diferencias entre la Fundación Pinochet y la Corporación 11 de septiembre. ¿Es efectivo aquello y eso se expresaría en por qué no fue el resto de la familia? Yo no sé eso. Yo no. La verdad que no tengo relación ni con una ni con la otra. Sé que la Corporación 11 de septiembre está detrás del documental, pero no pertenezco a ninguna organización. ¿Qué le parece, Augusto, toda la polémica que se generó en torno a la presentación, al estreno de este documental? Bueno, fue, yo creo, absurda, en el sentido de que es solamente una expresión de una opinión, de una forma de ver las cosas, que ha sido perseguida en los últimos años, ha sido suprimida, pero la verdad es que yo creo que hablo por millones de personas cuando digo que no nos vamos a quedar callados, no nos van a amedrentar tan fácilmente. ¿A qué se refiere usted cuando dice no nos vamos a quedar callados? Que vamos a contar la historia con el punto de vista que nos tenemos nosotros. ¿Cuál es esa historia? De que el gobierno militar fue un gran gobierno para Chile, que tuvo una obra que refundó el país, que lo levantó de su ceniza y lo convirtió en lo que es hoy día. Diversas organizaciones señalaban que este documental y la manera en que está desarrollado, digamos, la historia, digamos, del gobierno militar es una provocación para todos aquellos que sufrieron desde el otro lado, particularmente las violaciones a los derechos humanos. Yo no creo que plantear un punto de vista histórico sea una provocación para nadie. Las personas se sienten provocadas, es una lástima. Yo no creo que sea una forma de insultar la memoria de nadie, ni tampoco ir en contra de principios básicos como son el respeto a la vida. Yo lo único que pienso es que esto es una forma de plantear una verdad histórica que realmente sucedió, que está obviamente relacionada con otras cosas que no son tan buenas, pero al mismo tiempo, viéndolo desde un contexto global, fue un gran aporte. ¿Qué cosas dice usted que no son tan buenas? Yo creo que hubieron situaciones criminales, situaciones de abuso que se produjeron durante el gobierno militar que ojalá no se hayan producido nunca. ¿Su abuelo sabía de eso? No tengo idea yo. Nunca me hubiese dicho tampoco. Le pregunto esto porque ayer y hoy día reafirmaba el ministro de la UDI, Andrés Chadwick, militante de la UDI, ministro del gobierno del presidente Sebastián Piñera, él expresaba su arrepentimiento por haber apoyado a un gobierno que violó los derechos humanos. ¿Cómo lo recibe usted? Bueno, para mí no es importante esa opinión, porque yo creo que lo que se hizo, se hizo. Hay gente que aportó más, hay gente que aportó menos. Hay gente que está ahí en el momento para sacarse la foto y después, cuando las cosas no le resultaron tan bien, obviamente dio vuelta a la espalda. Pero él estuvo bastante cerca de su abuelo Andrés Chadwick. Él apoyó directamente el gobierno de su abuelo. Por eso le pregunto, ¿cómo recibe usted las palabras hoy? Hay gente que lo apoyó, pues mucha gente lo apoyó directamente, como le digo, pero estaba para la foto también. ¿Usted diría que Andrés Chadwick estaba para la foto?
Puede ser, pues. Yo no sé qué tanto aporte habrá hecho. La verdad es que no conozco bien la historia de Andrés Chadwick en ese sentido, pero es un hombre relativamente joven para el gobierno militar. Yo creo que toda la gente que realmente forjó el gobierno militar ya es muy anciana o está fallecida. Pero llamó la atención que ninguno de las personas que hoy día ocupan cargos, ya sea en el Parlamento o en el gobierno, y que apoyaron el gobierno militar, no estuviera en este acto. ¿A usted le molesta, le duele, le da rabia? ¿Qué le produce? No, nada. Si yo fui a ver, como le digo, yo fui a ver un documental, no estaba esperando ver a ninguna autoridad de gobierno ahí o política, no me interesaba eso. Yo simplemente pienso que fue una gran oportunidad para plantear la verdad histórica desde el punto de vista de los simpatizantes del gobierno militar, y me pareció un hito importante en ese sentido. Ahora que haya ido o no haya ido un parlamentario es irrelevante. De todas maneras, ¿pero qué cree usted que hay detrás de esa decisión de no asistir? ¿Es que hoy día simplemente no se sienten cercanos al legado de Augusto Pinochet? No sé, pues tendría que preguntárselo a ellos, a uno por uno. Pero usted conoció a más de alguno, me imagino. No. ¿Ninguno? ¿Nunca participó directamente? No. ¿A través de su padre, de su abuelo? No. Nunca participó en política. ¿Pero usted habría esperado un gesto distinto de parte de cierta gente? No, de nadie. Yo no esperaba el gesto de nadie, absolutamente nadie. Yo, como le digo, fui a ver un documental, me pareció una importantísima oportunidad para mostrar lo que es la verdad de Chile en ese sentido, lo que vivió el país, sin un sesgo de ir a buscar revanchismo o simplemente plantear la verdad media, sino que verlo en un contexto global dentro del cual hubo un aporte enorme de parte del gobierno militar. Augusto, el hecho de que no se mencionara las violaciones a los derechos humanos no es una omisión inexcusable de este documental. Es un tema que está tan explorado, ha sido tan expuesto, que yo creo que no era necesario en ese sentido. Lo que no ha sido contado es lo que justamente mostró el documental. ¿Pero es posible hacer una semblanza de Augusto Pinochet cuando se le achacan ni más ni menos que 3.000 muertos, 38.000 personas torturadas durante su régimen? Yo francamente no creo que lo haya hecho él, ni tampoco para mí y para mucha gente tampoco fue jamás una política de Estado hacer eso. O sea, ¿fueron organismos aislados, dice usted? O sea, hechos aislados. Fueron circunstancias que vivió el país, donde había mucho odio entre las personas. Y había gente torpe, y había gente que hizo torpeza, y gente que derechamente tenía mentalidad criminal. Eso nunca lo he negado, y creo que esa gente enlodó el trabajo de millones de otros. Eso es lo que a mí más me duele. ¿Álvaro Corbalán es uno de ellos? No sé, yo no voy a dirigir con nombres, porque la verdad es que no estoy al tanto de los procesos judiciales. No sé qué tanto hubiese participado en algún crimen. Se lo pregunto porque se dice que Álvaro Corbalán, uno de los que más causas acumula por violación a los derechos humanos, preso en Punta Peuco, es uno de los gestores de este documental. Es quien incluso habría asesorado directamente a su realizador, Ignacio Segers. Por eso le pregunto, ¿es uno de aquellos que enlodó, diría usted, la figura de su abuelo? Él es un hombre que maneja mucha información, que sabe muy bien cosas que sucedieron durante el gobierno militar. Yo creo que su aporte debió haber sido importante en ese sentido para el documental. Pero Álvaro Corbalán es una figura, digamos, es como la figura del cuco. ¿Ya? Pero cuánta verdad hay detrás de eso nunca me ha quedado claro. Por ejemplo, también le puedo presentar el caso de Miguel Krasnov. O sea, usted dice que no para mí, por lo que yo he visto, por lo que yo he podido entender, que es un entendimiento incompleto obviamente, pero por lo que yo he visto es un hombre que está procesado en forma totalmente injusta, sin ninguna prueba de nada. Entonces eso para mí, tú me dices, esta persona, otra persona, quizás dentro de este grupo de personas hay gente que realmente merece estar presa, pero ha habido un proceso tan sesgado de tanta falta de justicia que al final meten todo en un mismo saco. Todos los militares que han sido procesados, y para terminar este punto, de todas maneras, Augusto, han señalado que ellos no se mandaban solos, o sea que había una jerarquía, ellos respondían a un alto mando. Por eso pregunto, la responsabilidad de su abuelo en estos hechos, desde su punto de vista. Mi abuelo asumió su responsabilidad política, la responsabilidad política era 100% de él, de todas maneras.
Pero, a ver, una cosa es decir, vamos a perseguir la insurrección y vamos a aplastar la insurrección, otra cosa es cómo tú lo haces. Y ese cómo tú lo haces queda muchas veces en las manos de mandos medios, donde esa gente toma decisiones y no necesariamente las comunica, solamente puede comunicar los resultados después. Efectivamente, tanta gente dejó de estar activo. ¿Cómo? Ese es otro problema. Manuel Contreras se mandaba solo. Desde mi punto de vista, yo creo que sí. El jefe de la DINA, que dependía directamente de la comandancia en jefe, sí, que desayunaba todos los días con su abuelo. Yo creo, y insisto, es más una creencia que una aseveración, pero yo creo que efectivamente Manuel Contreras hacía muchas cosas solo y le mentía directamente a mi abuelo. ¿Era posible que realmente su abuelo no supiera cuando él decía que en Chile no se movía una hoja sin que él lo supiera? Mi abuelo sabía muchas cosas, pero había muchas cosas que no sabía. Eso es cierto. Nosotros entrevistamos aquí a Juan González de la Corporación 11 de Septiembre y decía que todos los muertos murieron en enfrentamiento o por vinculaciones terroristas. ¿Usted comparte eso? Yo creo que la mayoría. ¿Eran terroristas? La mayoría sí. ¿Los 13 profesionales que fueron degollados el año 1985 eran terroristas? No, le digo, la mayoría. Hubieron situaciones criminales. También está el crimen de Tucapel Jiménez, que para mí fue un crimen totalmente absurdo y sin sentido. A Álvaro Corbalán se lo acusa de haber matado al carpintero, que a su vez le hicieron pasar como que había sido el criminal de Tucapel Jiménez. Por eso le pregunto, ¿todos esos hechos son aislados o respondieron a una política de Estado? No, para mí no respondieron a una política de Estado, sino que fueron excesos de algunas personas que yo creo que se sintieron desesperadas. Era una lucha bastante difícil. Tiene que pensar que estaba todo el apoyo de la Unión Soviética y Estados Unidos no era específicamente nuestro amigo, entonces fue un trabajo muy complicado y yo creo que había muchas presiones de por medio y se tomaron malas decisiones y hay gente que a veces no sabe cuál es el límite de las cosas. Eso yo creo que fue el problema. Augusto, otro de los puntos bastante complejos de la historia de su abuelo es haber terminado su mandato con una fortuna de 27 millones de dólares que no hay cómo demostrar. Es decir, un comandante en jefe no puede salir con 27 millones de dólares a no ser que haya habido situaciones irregulares que está investigando la justicia a partir del caso Rix. ¿Qué le parecía a usted como nieto esa situación? Bueno, primero muéstrenme los 27 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿No existen tales 27 millones de dólares? Muéstrenlo. Usted dice que es una... No están y las cuentas abiertas en distintos bancos del mundo. ¿Y por qué no puede tener distintas cuentas? Pero ¿cómo un comandante en jefe del ejército puede acumular tanta riqueza, digamos usted? ¿Cuánta es tanta riqueza? Lo que se está hablando, 27 millones de dólares. ¿Dónde están los 27 millones de dólares? Y se habla... No, por eso le pregunto. Es decir, ¿usted niega absolutamente que su abuelo haya estado involucrado en...? Hasta el momento no me han demostrado absolutamente nada. A mi abuelo en un momento le achacaron 9 toneladas de oro en Hong Kong. O sea, hay tantas cosas que se pueden decir, pero ¿dónde están? Hay gente que era partidaria de su abuelo, que le dio la espalda, no por la violación a los derechos humanos, sino por este hecho, por el caso Rix. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Hay gente que no acepta que un comandante en jefe se haya ido con más dinero del que podría haber justificado. Hay gente que está directamente involucrada en estas cosas y que obviamente le iba a significar un problema. Y yo creo que por eso muchos salieron corriendo. O sea, ¿usted dice que se armó un montaje? No, exactamente. Yo creo que hay gente que asesoró muy mal a mi abuelo. ¿Quién, por ejemplo? No tengo idea quiénes eran, no me acuerdo cómo se llamaban, toda la cantidad de banqueros y la gente del Banco de Chile y gente del Banco Rix y abogados y muchas personas que lo asesoraban y que le armaron todo este cuento. Esto no se le ocurrió a él, esto no fue de él, se le armó una forma de darle un respaldo financiero frente al ataque que venía cuando entregara el poder. Augusto, para terminar, ¿cómo fue la relación de usted con su abuelo? Fue cercana, pero después de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque él sacrificó básicamente el tiempo con su familia para dedicárselo al país. A mí, si tú me preguntas, a mí me perjudicó eso. ¿Por qué? Porque no sé si tú creciste con tu abuelo, pero yo quería crecer con mi abuelo. Yo quería que él me contara su historia, que compartiera más conmigo, o sea, conocerlo, quién era realmente, como he conocido a mi padre, de esa misma forma. Pero durante muchos años eso era imposible.
¿Y usted es un admirador de su abuelo? ¿Usted se declara un admirador de la obra de su abuelo? Yo no admiro a ningún hombre. Yo a mi abuelo lo quise mucho, pero valoro las cosas y los aportes que hacen los hombres. Y creo que mi abuelo hizo un aporte enorme al país. Augusto, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Cerramos estos 30 minutos informativos, ya volvemos con más noticias.